Esta historia comienza en Manhattan, Estados Unidos. Aquella ciudad parecía tener un aura bastante horrible, sin embargo, inmediatamente el sistema advierte que estaba comenzando la prevención del descenso. Muchísimas personas se encontraban bastante aterradas mirando lo que el sistema les decía, pues comentaba que la misión se trataba sobre defender el planeta Tierra. Las personas estaban completamente aterradas al mirar lo que estaba sucediendo, pues de una grieta dimensional comenzó a descender el Behemoth. Todo el mundo sabía que se trataba de aquella bestia diabólica, y la única misión que tenían estas personas era destruir o eliminar a Behemoth antes de que éste destruya el planeta Tierra. Los humanos simplemente intentaban colocarse en formación, debido a que si fallaban el mundo se acabaría por completo. Sin embargo, aquellos pequeños humanos parecían no tener una sola oportunidad en contra de aquella bestia. Acá es cuando nos comentan que el Battle.net comenzó en el año 2010 y al principio era solamente una competencia entre naciones. Sin embargo, absolutamente todo cambió cuando la Liga Espacial se abrió en el año 2022, comenzando así una lucha por la supervivencia en contra de otras criaturas del espacio. E incluso el representante de la Tierra, los humanos, siguieron perdiendo uno tras otros. Pero volviendo al presente, ya estábamos en el año 2023, simplemente quedaban 10 naciones en la Tierra, cuya cosa colocaba a la Tierra en riesgo de destrucción, puesto que si la Tierra es conquistada por completo, la misma sería completamente eliminada de la competencia y del universo. Pero volviendo a donde Behemoth había descendido, el mismo estaba eliminando a todos en su paso. Los humanos ni siquiera podían resistirse, pero en ese entonces llegó una persona la cual parece tener una determinación fija, pero aunque este tuviese gran determinación, Behemoth lo detectó, lanzando un ataque inmediatamente. Sin embargo, atravesando aquel ataque se encontraba nuestro protagonista preparando un fuerte golpe el cual tras impactar a Behemoth, literalmente lo hizo trizas. Los demás aventureros o jugadores, como se les llama en este mundo, ni siquiera podían ver la situación debido al gran impacto que provocó, pero al lograr abrir sus ojos los mismos quedaron completamente impactados, pues el protagonista había eliminado a Behemoth por su propia cuenta y luego se posicionó sobre su cuerpo sin vida, y el sistema simplemente notificaba que la Tierra, específicamente en Estados Unidos, habían cumplido la misión de vencer a Behemoth. La gente parecía conocer al protagonista, pues lo llamaban el que poseía el poder del dios marcial. Nuestro protagonista se llama Sean Ji-Han, un afiliado del gremio American First en el ranking mundial de jugadores 7. Pero a lo lejos estaban los jefes del protagonista diciendo que finalmente Estados Unidos nuevamente se posicionó de primero. Al parecer se trataba de un tipo llamado Barren, el cual decía que aquel momento histórico sería recordado por todos los ciudadanos. Este tipo llamado Barren Williams parece tener una arrogancia que llega a otro nivel. Sin embargo, él mismo es el jefe de nuestro protagonista, Sean Ji-Han. Inmediatamente una sacerdotisa comenzó a bajar de aquella torre preocupada por el protagonista, al quien había impactado a la bestia. Otros se encontraban preocupados debido a que la sacerdotisa estaba bajando hacia el cuerpo de Behemoth, pero por otra parte Barren Williams se encontraba bastante confiado debido a que aquella sacerdotisa tenía bastante poder, pues el cadáver y la energía que emanaba ya era suficiente para hacer que la mayoría de los jugadores se desmayen. Sin embargo, a aquel tipo poco le gustaba que el protagonista tuviese tanto poder. Inmediatamente la sacerdotisa llamada Sofía le pregunta al protagonista que si acaso estaba bien, pues su brazo había sido desprendido de su cuerpo, por lo que inmediatamente activó regeneración en un intento de ayudar al protagonista a suprimir la energía maligna que tenía en su brazo herido. Esta decía que sería doloroso debido a la energía maligna de Behemoth. Pero por otra parte, uno de los seguidores le dice a William Barren que debía mirar hacia abajo, pues la recompensa que había dejado el jefe se encontraba frente al protagonista y a Sofía. Inmediatamente William Barren indica al protagonista y a Sofía que debían retroceder, pues este gringo llamado William Barren tenía en mente hacerse con el capitalismo, aprovechándose de la recompensa que el prota había ganado. La gente de alrededor se encontraba molesta con William Barren, diciendo
diciendo que cualquiera pensaría que fue él quien lo eliminó, pero por otra parte otro aventurero jugador le decía que qué más podían hacer, que era una situación donde el fin de la humanidad era una amenaza cercana y real. Por lo que el gremio de American Fears son la única esperanza de la Tierra, ya todos posicionándose alrededor de aquel gran tesoro. Aquel tipo simplemente proclamaba que el gremio americano nombraría a todos los miembros del gremio que recibirían las recompensas. Este nombraba absolutamente a todos, pero no a nuestro protagonista. Inmediatamente en protesta, Sofía grita que el protagonista fue quien eliminó a aquel monstruo delfín. Y debido a que tanto le preguntaban que por qué no le daba recompensa al protagonista quien le había eliminado, termina diciendo que era simplemente porque el protagonista no era un americano, que aunque el protagonista se haya nacionalizado en su país, no era un verdadero americano, que el protagonista para él simplemente era un sirviente bastante útil. Y aunque Sofía tenía en mente seguir protestando en contra de aquella decisión, el protagonista le dice que debía calmarse, pues todo estaba bien. Nuestro protagonista comienza a contarnos su historia, pues este es un refugiado en Estados Unidos luego de que su patria, Corea del Sur, perdiese. Pero por mera casualidad, el protagonista obtuvo una habilidad de rango SS, la cual se llama Artes Divinas sin nombre. Es una habilidad transmitida a través de fragmentos, y el requisito de actualización nos cuenta que es que al remordear los 3 secretos divinos para adaptarlos al usuario, o al encontrar el verdadero nombre de los sin nombre, y el usuario puede despertar por completo las artes divinas sin nombre. De esa manera fue como el protagonista escaló hasta el séptimo puesto en la clasificación mundial. Pero incluso entonces el prota no era reconocido como un americano y experimentó todo tipo de discriminaciones. Sin embargo, el protagonista solamente le molestaba una cosa, y era haber sobrevivido absolutamente solo. Sin embargo, después de pensar en aquello, el protagonista se centra en curar su brazo herido, pensando que pronto tendría los resultados de su misión. Sin embargo, inmediatamente mientras este se curaba, el sistema anuncia el fin del juego. Pero no pasa mucho tiempo antes que el sistema también anuncie los resultados de misión de descenso en la Liga de Bronce, pues la misión se trataba de categoría defensa, en la cual Estados Unidos tuvo éxito gracias a nuestro protagonista. Al parecer, China también tuvo éxito en aquella misión. Sin embargo, Rusia, Japón y un montón de países más habían perdido. La gente quedó completamente anonadada, pues solamente 2 países tuvieron éxito y los demás fueron completamente destruidos. Debido a esto, el sistema comenta que el número 4212, o sea la humanidad, había perdido la prevención de descenso. Y debido a que había otros jugadores que también habían perdido, o otros planetas por así decirlo, estos entonces se enfrentarían en contra de Urk en la batalla final de decisión de degradación para ver si la humanidad tiene otra oportunidad. Con esto muchos preguntan que si acaso se trataba de Urk. Sofía simplemente decía a Barren Williams que necesitaban al protagonista, que se trataba de la última batalla en contra de Urk y ganaron en gracias al prota. Sin embargo, el arrogante William Barren decía que irían sin el protagonista, pues este es el hombre más fuerte del mundo. Así fueron convocados absolutamente todos los jugadores que quedaban disponibles en el planeta, pues 4 personas del gremio American Fears y la única persona de China que había sobrevivido o era la única combatiente de aquel país se enfrentarían a la raza llamada o conocida como Urk de otro planeta. Con esto, Barren Williams simplemente se decía a sí mismo que no necesitaban al protagonista, y liberando absolutamente todo su poder. De una manera completamente arrogante, él mismo se presenta como el representante de toda la humanidad. Pero rápidamente, uno de los monstruos de la civilización Urk literalmente le arrancó la cabeza. Aquel movimiento fue tan rápido que dejó completamente sorprendidos a los participantes de la humanidad, inclusive al protagonista, quien estaba mirando la transmisión de aquella batalla. Absolutamente toda la humanidad miró como el supuestamente más fuerte de American Fears perdió la cabeza. Y no simplemente él, pues los demás también estaban perdiendo la vida consecutivamente. Eran aplastados como cucarachas.
Y cuando la pequeña sacerdotisa rogaba por su vida al gran orco, el orco preparando su ataque simplemente agradecía a la humanidad por ser completamente débil. De esa manera fue como el sistema inmediatamente comenta que la humanidad había perdido y sería degradado de la Liga de Bronce, por lo cual sería completamente eliminada la Tierra, sobreviviendo así el mundo de orcos. Y debido a que el planeta Tierra y la humanidad fueron considerados sin valor, inmediatamente el sistema comenta que serían expulsados de la Liga Espacial. Un agujero negro se presentó en el medio de la Tierra y rápidamente se expandió. Aquella situación dejó atónito al protagonista, quien también estaba siendo consumido. Por su mente simplemente pasaba que aquel era el fin del mundo entero. Mientras la Tierra estaba siendo consumida, la gente que se desintegraba pedía por su vida. Después de un rato, cuando la eliminación de la humanidad fue completada, el sistema advierte de un error detectado, explicando que todavía quedaban algunos humanos con vida. Al parecer se trataba de nuestro protagonista, quien estaba sorprendido preguntándose que por qué seguía vivo, e inmediatamente una ventana del sistema le comenta que las artes divinas sin nombre se resistían al intento de borrado. El protagonista quedó sorprendido, pues sus, habilidad o artes marciales estaban resistiendo a ser borradas. Pero a la mente del prota simplemente llega una pregunta, que si acaso las cosas habrían sido diferentes si hubiese logrado mejorar aquel poder. Los dioses que controlaban aquel sistema o la Liga Espacial decían que aquel ser era débil pero tenía gran potencial, que no podían pasar por alto ninguna posibilidad. Aquellos dioses preguntan que si acaso deberían darle otra oportunidad al protagonista. Pero el prota se preguntaba que si acaso Corea seguiría viva si el protagonista hubiese sido capaz de controlar su poder. Los dioses que controlaban el sistema, por otra parte, estaban votando para ver si le daban otra oportunidad al protagonista, pero otros se rehusaban diciendo que aquello era un desperdicio de poder. Aquellos son dioses supremos que observaban la situación, pero después de aquella votación entre los dioses que controlaban la Liga Espacial, el protagonista había ganado la oportunidad de regresar al pasado, por lo que el protagonista llamado Sun Jihan sería devuelto a la era de la primera entrada de la liga. Así fue como el sistema comenzó a hacer su trabajo, y de un momento a otro el protagonista quedó despertando en su cama, o en su mueble al menos, pues él mismo despertó con una gran resaca luego de una noche tomando mucho licor. El prota preguntaba que qué había sucedido, que definitivamente leyó que volvía a la era de la primera entrada de la liga, e inmediatamente mirando su entorno él mismo se da cuenta de dónde estaba. Bastante confundido, el protagonista abre las ventanas de su casa, dándose cuenta de que estaba nuevamente en Corea del Sur en el año 2020. La gente en aquel mundo seguía feliz, cuya cosa el protagonista notaba. Inmediatamente se da cuenta de que realmente volvió en el tiempo, e invocando a la ventana de estado, logra darse cuenta de que volvió a tener el nivel 2, pensando el prota que aquello era cuando entraron por primera vez en la Liga Espacial. El protagonista sabía que aquella era una nueva oportunidad y que si utilizaba la información de su vida pasada podría lograr grandes cosas, logrando así cambiar el futuro de la Tierra, pues este estaba completamente decidido a proteger todas las personas que le quedan a su alrededor. Nos cuenta el protagonista que en el año 2020 Corea tenía una posición bastante sólida, y entre los mejores jugadores del mundo había 11 considerados los mejores, y entre aquellos 11 jugadores había uno que protegía el tercer lugar. Se trataba de un jugador el cual poseía un gran poder y utilizaba doble espada, y la razón por la cual Corea era inquebrantable era por él, el llamado Rey de la Espada, llamado Jeon Se-jin, el orgullo y tesoro de Corea, debido a que gracias a su participación como el guerrero más fuerte, Corea logró sobrevivir, y debido a que Corea siempre fue capaz de mantener los rangos más altos dentro de aquel noroeste de Asia. Sin embargo, una corrección, estos habían sido capaces de hacerlo, debido a que Jeon Se-jin se había decidido cambiar su nombre a Ryuhei y había decidido nacionalizarse y convertirse en un ciudadano japonés. Esto sucedió en el julio del 2020 y se unió a la nueva fuerza de autodefensa japonesa.
Aquel fue el día en que Battle.net coreana comenzó la mayor conmoción de su historia. Ese fue el día en el cual el protagonista regresó en el tiempo, dándose cuenta de que el rey de la espada, Jeon Se-jin, se había unido a la nueva fuerza de autodefensa de Japón. Aquella cara le irritaba bastante al protagonista, pues nos cuenta que después de que el mismo se fue, Corea cayó en un gran caos. El prota nos cuenta que Corea se había mantenido dentro de los rangos más altos hasta el momento y se enfrentó a repetidas derrotas y descendió en la clasificación dentro de la liga a un ritmo espantoso. Sin embargo, la gente tenía fe de que los nuevos prometedores jóvenes del país saldrían adelante para sustituir a Jeon Se-jin. Pero al prota todo esto le parecía una total tontería, debido a que con aquel tipo de mentalidad no era de extrañar que hayan fracasado tanto, debido a que nadie pareció compensar la ausencia de aquel gran jugador. El prota piensa que todo hubiese sido diferente si hubiese tenido más tiempo. Sin embargo, la Battle.net fue demasiado brutal, debido a que mientras que la Battle.net era al principio simplemente un juego, terminó convirtiéndose en una guerra por la supervivencia de 2 años después de que comenzase la liga espacial, y si uno perdía la vida en el juego, también perderían su vida en la realidad y aparecerían monstruos en los países que cayesen a los rangos inferiores, teniendo así lugar una masacre unilateral por parte de los humanos. Literalmente serían arrasados por aquellas bestias, por lo que después de que Jeon Se-jin se fuese, Corea cayó en los rangos inferiores como se esperaba, y absolutamente todos los coreanos de aquel país perdieron la vida, hasta que el país fue completamente destruido. Nos cuenta el prota que los que habían sobrevivido se reunieron y comenzaron a decir aquello, que si el rey de la espada se hubiese quedado allí, Corea habría tenido un final completamente diferente. Así de fuerte era de importante aquel rey de la espada llamado Jeon Se-jin, quien al mismo tiempo era el rey de la espada y el cuñado del protagonista. Golpeando la foto de Jeon Se-jin, el protagonista se preguntaba que por qué su hermana amaba tanto a un tipo como él. Pero el prota simplemente se preguntaba que si en realidad habrían sido diferentes las cosas si ella estuviese viva. Gente, lo coloco en contexto. El edificio donde el prota está viviendo es donde hay un honor a aquel rey de la espada, debido a que el edificio fue construido por él mismo. El prota nos cuenta que era genial que haya vuelto en el momento justo al pasado. Sin embargo, este pensaba que sus estadísticas eran completamente patéticas, pero no le sorprendía en lo absoluto, pensando que después de todo había vuelto al pasado en el tiempo, tomando y apostando por aquellas fechas. Pensando el prota que fue realmente tonto en el pasado, ya que no sabía lo increíble que era aquello, pues tenía un don, el de los ojos de errante de rango F, en el cual era capaz de ver los detalles de otros jugadores. Nos cuenta el prota que todo el mundo se convertía en jugador a los 18 años, pero solo hubo un pequeño número de jugadores que recibieron un regalo o un don como el que obtuvo. Pero como el prota recibió el rango más bajo de rango F, utilizó aquella habilidad en apuestas que predecían al ganador. Sin embargo, en aquel entonces el protagonista no sabía que el verdadero valor de aquella habilidad simplemente se revelaba después del despertar. El prota pensaba que aquellas estadísticas que tenía eran completamente horrendas, que aunque aquel tipo de estadísticas pertenecían a un nivel 1, se preguntaba que cómo llegó a ser un nivel 2. Pero inmediatamente un recuerdo llega a su mente, pues el protagonista llegó al nivel 2 tomando pociones de experiencia, por lo cual sus estadísticas no aumentaban, pero sí su propio nivel. El prota piensa que cuando fue un idiota se las tomaba en estado de ebriedad y subió de nivel, por lo cual no tenía palabras para aquella vergüenza. Pero mirando algo extraño en su sistema se pregunta que por qué tenía tantos puntos de logro, pues tenía 100.000 puntos de logro. Pensando que dejando eso de lado, que no sirven para nada y no valen ningún dinero, cree que no había conseguido ningún logro antes de entrar en la liga, preguntándose que por qué entonces los tenía, preguntándose que si acaso podría haberse producido un cambio porque había retrocedido en el tiempo. Y abriendo su inventario, el protagonista queda completamente sorprendido, pues se dio cuenta de que tenía una carta bastante extraña.
la cual resulta ser un cupón de intercambio de puntos de logro, lo cual es un beneficio otorgado al último superviviente que eligió volver a desafiar que cuando el prota lo use podría utilizar aquella tienda. Aquel era un objeto de beneficio simplemente que el prota tenía, por lo cual no era intercambiable. Inmediatamente el protagonista utilizó el cupón de intercambio de puntos de logro, por lo que el sistema, la tienda de logro fue añadida a su inventario. Bastante sorprendido mirando aquella tienda de logro, el protagonista quedó bastante sorprendido pensando que pensar que algo así se vendería, pues le estaban vendiendo una mejora en la tienda de logros, la ampliación de la ventana de estado y otra ranura de clase adicional, o sea el protagonista tendría otra clase aparte de la que seleccione originalmente. Con esto el prota se pregunta que si acaso obtenía más selecciones cuando actualiza, que aunque puede que algo pueda utilizar inmediatamente, o sea que aunque necesita algo que pueda utilizar inmediatamente, no era nada mal. Inmediatamente el protagonista intenta actualizar la tienda. Tras luego de actualizarla, el sistema le había añadido para poder comprar la ampliación del inventario. Pero el prota poco le gustaba, por lo que lo intenta una vez más. Después de un rato el prota incluso podía añadirse un apodo, pero bueno, esto tampoco le gustaba para nada. Después de actualizarla 2 veces le quedaban 50.000 puntos. Pensando así que si actualizaba la tienda a nivel 4 entonces simplemente le quedarían 10.000 puntos. Por lo que simplemente tenía 2 opciones: comprar los artículos que estaban disponibles en ese entonces o arriesgarse a subirlo a nivel 4. Pero el protagonista simplemente se arriesgó por aquella mala experiencia que tiene con las apuestas y aumentó la tienda al nivel 4 para ver qué le daban en aquella oportunidad. De esa manera fue como el protagonista logró obtener la posible compra de la restauración urgente, cuya cosa le dejó completamente paralizado debido a que aquella restauración urgente le permite reparar un objeto defectuoso o dejarlo en perfecto estado. Con esto el prota suspiraba pensando que aquello no era bueno, pensando que por aquello era que no podía dejar de apostar, pues le había tocado la lotería. Ya en un cambio de escena el protagonista entra en una sala en la cual Jun Se-jin, aquel jugador tan famoso conocido como el rey de las espadas, jugaba siempre en su, consola por así decirlo. Pensando el prota que pensara que el sistema aún le reconocía como un miembro de la familia, aunque el dueño ya no esté en ese lugar. Aquella silla por la cual la gente juega se llaman conectores Battle.net. Pero abriendo el juego termina dándose cuenta de que tenía el cepillo estropeado de Dong Fan-shuo, un cepillo inútil que se echa a perder. Pero inmediatamente el protagonista gastó sus 10.000 puntos de logro que le quedaban para comprar en la tienda del sistema la restauración urgente para reparar aquel cepillo. Ya con la reparación del cepillo estropeado de Dong Fan-shuo, el mismo luego de ser reparado quedó bastante bien, cuya cosa le alegraba al protagonista. Pensando el prota que ya los preparativos estaban completos, pues luego de reparar aquel cepillo el mismo indica que era un rango objeto SS y era el pincel del famoso escritor Dong Fan-shuo, tenía un vínculo con el dios marcial. Sin embargo, mientras estaba en la consola, el sistema le dice al protagonista que el tutorial para la Liga de Bronce de Gangnam comenzaría pronto. Pero el protagonista simplemente le quedaban 10 segundos, por lo que abriendo su ventana de estado, él mismo comienza a escribir en lo que parece ser el mismo sistema, comentándonos el protagonista mientras hacía esto que la razón por la que fue capaz de ascender hasta convertirse en el número 7 y ser llamado el Santo Marcial. Todo fue debido a una estadística que combinaba la fuerza, agilidad y la vida, un stack único de grado raro, llamado el poder marcial. El prota nos comenta que aquel pincel fue abandonado porque estaba estropeado, pero gracias a las 2 palabras escritas por el protagonista ahora, se había convertido en el comienzo de su propio despertar. De esa manera fue después de que el protagonista escribiese el poder marcial en el sistema, las estadísticas de fuerza, agilidad y vida comenzaron a reaccionar. Sin embargo, parece ser que el protagonista se le hizo tarde debido a que fue convocado por el sistema como el jugador llamado Sun Ji-han y había iniciado sesión en la Liga Battle.net. Y aquella misión simplemente se trataría sobre la supervivencia en un coliseo. Aquel coliseo es donde hay 100 jugadores enfrentándose entre sí y en contra de los orcos, y cuando terminen o queden 50 jugadores automáticamente terminaría la pelea. El protagonista, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, queda sorprendido debido a que parece ser se le había hecho tarde, invocando a la ventana de estado rápidamente. Queda sorprendido debido a que no se le hizo tarde, pues los
los rasgos de fuerza, agilidad y vida se habían combinado en el poder marcial, cuya cosa alegraba al protagonista tras, lograr encontrar aquella nueva habilidad. Debido a que obtuvo el poder marcial, el protagonista ganó 10.000 puntos de logro. Pero el prota con esto estaba bastante feliz, pensando que por supuesto que aunque aquello era solamente un paso para conseguir el arte divino sin nombre, pasaría a la Liga de Bronce con simplemente aquello, debido a que, aumentando una sola estadística, aumenta 3 al mismo tiempo, lo cual se considera un hack. Inmediatamente el sistema le cuenta que había iniciado sin estar conectado con el conector de batalla, explicándole a aquel sistema que si no utilizaba el conector entonces experimentaría el 100% del dolor en el videojuego. El prota recordaba todo eso, pensando que se trataba de un mundo que reduce el dolor con dinero, explicando el prota que durante aquel periodo de tiempo la gente podía reducir el dolor que experimentaba dentro del juego utilizando el conector, pensando que el que tenía Yoon Se-jin era un producto de alta gama que reducía hasta el 99% del dolor. Pero el prota lo deja pasar pensando que haría un buen uso del mismo más adelante. Ya con esto la ventana del logro se abrió y al protagonista le salta una misión limitada. Con esto el prota queda sorprendido, pero mirando aquella ventana de estado la cual le indicaba la misión limitada, le explica que debía conseguir un número 1 en el tutorial, pues la recompensa sería 1000 puntos de logro, diciendo el prota que no vio nada como eso en el pasado, pues aquello entonces sería pan comido ahora que tenía el poder marcial, debido a que el protagonista pues ganaría absolutamente a todos aquellos novatos. Pues ahora el protagonista tenía que sobrevivir y si quería ganar aquella misión limitada tenía que quedar de número 1 en el tutorial para poder conseguir los 1000 puntos de logro. Sin embargo, tan rápido como inmediatamente el protagonista se da cuenta de que estaba siendo atacado por la espalda. Se trataba de un tipo el cual tomó al protagonista como si de un novato se tratase. Sin embargo, dicho tipo quedó completamente sorprendido, debido a que la espada con la que este tenía en mente eliminar al protagonista fue detenida con simplemente 2 dedos. Tomando aquella espada, el protagonista voltea a mirarlo con signos de grandeza, pues simplemente un insecto intentó eliminarlo. Y volteando a verle simplemente le agradecía por la primera matanza. El protagonista nos cuenta que este chico es del gremio, un grupo que entrena y gestiona jugadores. Mientras que todo el mundo se entusiasma con la Bottleneck, cada país ha comenzado a poner sus recursos en fomentar jugadores. Asimismo, con inversiones de agresivas empresas conocidas, grandes y pequeños gremios pudieron ser establecidos en Corea del Sur. Y de esa manera fue como Corea del Sur pudo formar jugadores fuertes al principio de la liga. Ya en la Liga de Bronce de Gangnam, este es el lugar donde debutaron las estrellas emergentes de cada gremio. Nos cuentan la perspectiva de aquel chico el cual miraba hacia todas partes tras, ser spawneado. Este decía que la Liga Gangnam era el siguiente nivel, pues había mucha gente totalmente preparada con equipos. Sin embargo, el chico que atacó al protagonista no tenía en mente colocarse nervioso, diciendo que todo iría bien, que tenía más suerte que los demás, y el nombre de esta persona era Do Hyun-kyu. Este estaba con el gremio Divergente. Nos cuentan que obviamente el gremio Divergente es el gremio que dirige el grupo Divergente, una empresa bastante conocida en el país. Y como estrella, como gremio famoso tenía muchas estrellas en ascenso. Nos cuentan que aquel joven ordinario Do Hyun-kyu con una agilidad de rango Don A había aumentado su agilidad en 25 puntos de estadística. Aquella habilidad que ignora restricciones de la liga en cuanto a estadística, por lo que pudo unirse al grupo Divergente tras obtener el don de rango A, agilidad. Aquel chico decía que tenía mucha suerte, que si es él definitivamente estaría entre los 50 primeros. Al llegar miraba hacia todas partes preguntándose que quién sería su primer oponente y volteando a mirar a las demás personas las cuales ya estaban combatiendo, termina desistiendo, pensando que por ahora no tocaría a ninguna de aquellas personas que parecían ser bastante peligrosas, que después de todo mantenerse vivo era lo más importante para sobrevivir, que le eliminarían si se mete con ello de buenas a primeras.
Aquel chico pensaba que la mayoría son de gremios importantes y tenían buen equipo, que aquello no se parece en nada a la Liga de Bronce. Pero de un momento a otro este queda completamente sorprendido, pues este se percató del protagonista, quien parecía tener una apariencia totalmente ordinaria. Simplemente pensaba que si acaso el prota fue convocado por error, pues este simplemente miraba de manera despectiva los pantalones deportivos, la camiseta sin mangas, preguntándose que si acaso era un novato que fue convocado por error. Pero eso simplemente significaba una cosa para el chico, lo cual sería una eliminación gratis. Este pensaba que no podía creer que tenga una eliminación tan fácil, que efectivamente era un tipo con mucha suerte y no sabía quién era el prota, pero le agradecía bastante. Así fue como tras que el juego iniciase, activando su agilidad, del chico comenzó a correr y con una intención asesina atacó al protagonista. Sin embargo, su cara de sorpresa no se hizo esperar, pues él mismo se percató de cómo su espada fue atrapada. Este chico se preguntaba que cómo fue posible que el prota bloquease su espada con simplemente 2 dedos, pero inmediatamente enviando a volar aquella espada, el protagonista tumbó a aquel chico que fue arrogante simplemente por su habilidad de agilidad. El prota a este chico le dice que tenía bastante confianza, que si acaso fue a participar en la Liga de Bronce de Gangnam con un talento tan pobre. Aquel chico bastante molesto le pregunta al prota que cómo puede despreciar su habilidad, que si acaso cree que un talento de rango A era una miércoles. Pero el prota bastante modesto le dice que no lo iba a negar, que su habilidad era completamente una tontería. Con esto aquel chico se preguntaba para sí mismo